Reveladas las terribles advertencias de muertes malditas, historias escalofriantes del más allá, la noche caía sobre el barrio como una manta oscura y pesada. Valeria, una joven madre soltera, apretaba contra su pecho el abrigo mientras sus pasos resonaban sobre el pavimento desparejo. Hoy, como cada noche, su camino a casa después de trabajar en el restaurante era un acto de fe, un ritual que la ponía en contacto con la vulnerabilidad que la rodeaba. A medida que avanzaba, la brisa fría arrastraba murmullos inquietantes. Había algo en el aire, ese ligero escalofrío que le decía que no estaba sola. Las sombras danzaban en la periferia de su visión, susurros apagados se mezclaban con el sonido de sus pasos. Su corazón latía con fuerza, cada ruido, una punzada de pánico. La sensación de ser observada la llevaba al borde del colapso. Las miradas de algunos vecinos, que antes eran amables, ahora parecían profundas y llenas de un temor inexplicable. Esa noche, en especial, escuchó el murmullo de un grupo de mujeres sentadas en la esquina, con rostros desencajados. «Han desaparecido», decía una de ellas, su voz temblorosa. «Las muertas son cada vez más frecuentes». La narrativa oscura del vecindario la envolvía, como un manto sucio que no podía sacudirse. Las autoridades, corruptas y desinteresadas, ignoraban las súplicas. Los murmullos sobre esas muertes malditas transformaban su hogar de refugio en un campo minado de terror. Al llegar a la parada del autobús, se sentó en un banco desgastado, el frío la calaba hasta los huesos. Entonces, escuchó sobre Mario, un hombre que todos veneraban. No puede ser, pensó, tratando de racionalizar el horror. La figura amable del vecino contrastaba con los relatos de sombras que parecían acechar. Pero tras hablar con su amiga, las viejas leyendas sobre espíritus vengativos emergieron. ¿Podría ser que lo que al principio parecía una simple historia para asustar había cobrado vida? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la paranoia se apoderaba de Valeria. Emiliano, su pequeño hijo, también percibía el miedo. Le decía que había visto sombras en su habitación y risas extrañas a través de las paredes. La casa, antes un santuario, se convertía en un laberinto de terror. Tenía que proteger a Emiliano de un peligro que no podía ver, de un enemigo con rostro de amigo. La investigación se tornó en una frenética búsqueda y, a medida que destapaba secretos, notó que Mario no solo era un ícono del barrio, sino también un jugador en un juego oscuro de poder. La atmósfera apestaba a traición. Cada día, la comunidad que una vez fue su soporte se transformaba en un teatro de sospechas donde todo el mundo podía ser un traidor. Debería decantarse por la verdad o permanecer en la ceguera de la aceptación. ¿Podría Valeria enfrentarse a la realidad de su vecindario, donde el peligro acechaba detrás de cada sonrisa y el eco de las advertencias resonaba cada vez más fuerte? Las preguntas quedaban flotando en el aire, envueltas por el espanto y la inminente urgencia de descubrir quién o qué era el verdadero asesino en su hogar. La noche se cerraba sobre el barrio, oscureciendo aún más el halo de misterio que rodeaba a Valeria. Con cada zancada hacia su casa, la inquietud se intensificaba. Al llegar, el eco familiar de sus llaves resonaba en el silencio, como un canto de alerta, y cuando abrió la puerta, sintió como si una mirada gélida la esperaba al otro lado. Emiliano estaba sentado en la esquina del sofá, sus ojos grandes y espantados reflejaban una luz poco natural que lo hacía parecer vulnerable. «Mamá», dijo en un susurro, su voz apenas un hilo. «Escuché a alguien hablando en mi habitación». Valeria sintió que una punzada de terror la atravesaba. Las sombras de la casa parecían avanzar hacia ella, amenazantes y torcidas. «No, cariño, solo son ruidos de la casa», trató de tranquilizarlo, aunque su propia voz temblaba. Pero no podía seguir ignorando lo que había escuchado. Esa mañana, la anciana del barrio,
doña Clara, había tenido un acceso de locura y había mencionado algo sobre un sacrificio. Sacrificio, la palabra reverberaba en su mente como una campana en la penumbra, haciéndola temer lo peor. Decidida a descubrir la verdad, Valeria se acercó al cuarto de Emiliano. La habitación aún conservaba el olor a dulces y risas infantiles, pero había algo más, una pesadez que le estrujaba el corazón. Miró a su hijo, quien seguía inmóvil, y luego se acercó al armario. Cuando abrió la puerta, el sonido del chirrido resonó como un grito ahogado, las sombras parecían moverse con vida propia, y en un instante, Valeria recordó los susurros del grupo de mujeres en la calle. Las muertas son cada vez más frecuentes. Pensar en estas palabras le erizó la piel. Detrás de ella, el sonido de una risa suave interrumpió sus pensamientos. Una risa que no podía ser de Emiliano. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. No hubo respuesta. Solo el silencio que se instauró en la habitación. Sin pensarlo más, se giró rápidamente. La figura de Mario parpadeó en la entrada, un sentido de calma y terror inundando la habitación al mismo tiempo. Valeria, dijo él, con una voz suave y melódica que le erizaba la piel. No deberías estar aquí a esta hora. Es peligrosa. Su mirada era intensa, como si escondiera secretos que nunca habían de ser compartidos. Ella tragó saliva, intentando desenmascarar la incomodidad que sentía. ¿Qué quieres decir? La gente está desapareciendo, Mario, ¿sabes algo? Él sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. A veces, la verdad es más oscura que la noche misma. Lo único que necesitas saber es que hay cosas que no puedes controlar. Su voz se desvaneció mientras la sombra de su figura se alargaba, confundiéndose con las del hogar, como si se fundieran. Valeria sintió que el terror la abrazaba. La casa se volvió un laberinto de ecos perdidos. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Emiliano? ¿Podría enfrentar al verdadero monstruo que acechaba? Tenía que saber más, pero el costo podría ser demasiado alto. Con un último vistazo hacia Mario, comprendió que la noche apenas estaba comenzando, y el horror que había aterrorizado su hogar solo era el inicio de algo mucho más profundo. Un grito estalló en su mente. Las luces de la cocina parpadearon. La casa parecía tener voluntad propia. Y otra vez, la risa. Esta vez era más fuerte, una marea de voces que surgían de las paredes. La desesperación la invadió mientras corría hacia Emiliano, su prioridad. Pero en ese instante, un fuerte golpe retumbó desde el sótano. La puerta se cerró de golpe y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Valeria sabía que no podía ignorarlo. Se acercó titubeando, el miedo le helaba la sangre. ¿Qué podría haber allí, acechando en la oscuridad? Mientras se preparaba para descender, la única certeza era que la verdad la esperaba en cada escalón descendente. Y lo que descubriese podría cambiarlo todo, incluso su vida. ¿Qué habitantes de la oscuridad la esperarían al final de las escaleras? El aire era denso en la escalera que conducía al sótano, como si cada peldaño absorbiera el miedo que emanaba de Valeria. Casi podía escuchar cómo su propio corazón latía al ritmo de un tambor, resonando en el silencio aterrador del hogar. Se mordió el labio, pensando en Emiliano, su pequeño, que la necesitaba más que nunca. ¿Qué ocurriría si no regresaba? ¿Qué haría algo o alguien con su hijo? Con un último vistazo hacia la habitación de Emiliano, tomó una bocanada de aire y se adentró en la oscuridad. Las luces parpadeantes del pasillo parecían jugar a las escondidas, proyectando sombras grotescas que danzaban en las paredes como si celebraran una fiesta macabra. Al llegar al primer escalón, sintió una presión en su pecho, como si una mano invisible le estuviese apretando. Forzó sus pies a seguir descendiendo, cada escalón un desafío, cada crujido del suelo una advertencia. La voz incesante de Mario resonaba en su mente: hay cosas que no puedes controlar. Esa frase la acompañaba como una sombra, una advertencia que parecía cobrar vida. Al llegar al último peldaño, un aire frío la golpeó. Estaba en el sótano, un lugar que antes había sido solo un espacio de almacenamiento, ahora parecía un abismo. Las paredes estaban cubiertas de humedad, y un olor a tierra mojada y podredumbre llenaba su nariz. Fue ahí cuando escuchó el susurro.
Era tenue al principio, como el murmullo de hojas movidas por el viento. Pero a medida que se concentraba, las palabras se hicieron claras, aterradoras. El sacrificio debe hacerse. Valeria dio un paso atrás, la repulsión la invadió. ¿Qué significaba eso? Los ecos de las voces se entrelazaban con risas ahogadas, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Se giró, buscando una salida, pero la puerta del sótano se había cerrado de golpe en un crujido ensordecedor. La desesperación la sacudió con fuerza. Colocó su hombro contra la puerta, empujando, pero ésta no cedía. Emiliano, su voz fue un susurro roto. De repente, el murmuro se convirtió en un grito, una cacofonía de voces que le llenaron la cabeza. Los ecos resonaban, y a través de la oscuridad, comenzaba a distinguir figuras apenas visibles en la penumbra. Siluetas que danzaban alrededor de una mesa central, cubierta con una tela desgastada. El miedo se apoderó de ella completamente cuando comprendió que esas sombras eran más que ilusiones, estaban allí, esperando su decisión. «Ven a nosotros», susurraron las figuras, y Valeria se fijó en sus rostros. Eran pálidos y sin vida, ojos vacíos que reflejaban un horror que nunca se desvanecería, el sudor resbalaba por su frente mientras se debatía entre el deseo de escapar y la necesidad de averiguar qué estaba sucediendo. Recordó las palabras de doña Clara sobre el sacrificio y se sintió atrapada en un destino del que no podía escapar. Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó en el interior del sótano, un grito que heló su sangre. Venía de Emiliano. La angustia la invadió, tenía que actuar, corrió hacia la mesa, donde un objeto brillaba bajo la tenue luz. Era un cuchillo, ostensiblemente usado en rituales antiguos. Pero antes de que pudiera pensarlo dos veces, una mano fría agarró su muñeca, reteniéndola. Se giró para ver, y el horror atravesó su pecho al reconocer el rostro de una de las sombras. «No puedes llevarte al niño. Él es el elegido». Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Lo que había comenzado como una búsqueda de verdad ahora se había convertido en una carrera desesperada por la supervivencia. Las sombras la rodeaban, y el sacrificio empezaba a sonar como una inevitabilidad. Mientras luchaba para liberarse, una voz familiar surgió por encima del caos. «Mamá. Ayúdame». La voz de Emiliano era un eco en el abismo oscuro, y Valeria supo que lo que estuviese allí no se detendría hasta que los hubieran reunido. Con cada golpe de su corazón, la verdad se asomaba, el verdadero terror estaba a punto de revelarse. ¿Podría escapar? Realmente había elegido convertirse en parte de ese horror. La puerta del sótano estalló en 1000 pedazos, dejando ver una luz que casi la cegó. En el umbral, Mario la miraba con una expresión que congeló su aliento. «Tienes que elegir, Valeria. O él o la verdad». Sus palabras fueron el eco final de una decisión que estaba a punto de cambiar todo. En ese instante, la oscuridad se cerró como un abrazo mortal y Valeria comprendió que lo que había comenzado como un enfrentamiento con la oscuridad se convertiría en una lucha para salvar su alma. Pero cuando atravesó la luz, el horror verdadero la esperaba. ¿Qué precio pagaría ella y Emiliano para escapar de la sombra? Valeria se encontró momentáneamente paralizada en la luz, sus ojos luchando por ajustarse a la claridad que inundaba el sótano. El rostro de Mario se desdibujó, convirtiéndose en una sombra más de las que la rodeaban, llevándose consigo la última esperanza que le quedaba. La risa burlona de las figuras resonaba en su mente, una verdadera sinfonía de locura. «Mamá», otra vez, el grito de Emiliano retumbó en sus oídos como un eco desesperado. Sin pensarlo, sintió como cada fibra de su ser se activaba, empujándola a salir de su aturdimiento. «Emiliano, estoy aquí», gritó, aunque su voz se perdió en el griterío que la rodeaba. Las sombras se acercaban, susurrando palabras incomprensibles que parecían vibrar en el aire, llenándolo de una tensión palpable que la ahogaba. El cuchillo brillaba con un resplandor antinatural, una promesa y una maldición en sus manos. Si solo pudiera levantarlo, si solo pudiera deshacerse de la sombra que la retenía. Con un movimiento decidido, tiró de su brazo libre, zafándose de la fría mano que le apresaba y con un giro, tomó el cuchillo con fuerza. «Déjame en paz», aulló y realizó un corte en el aire hacia la figura más cercana.
En ese instante, el aire vibró y un chillido desgarrador resonó, como si su acción hubiera atravesado el tejido de lo real. Las sombras retrocedieron, gritando en un idioma olvidado, pero el resplandor del cuchillo la deslumbró y, a través de sus ojos entrecerrados, Valeria vio cómo las figuras comenzaban a distorsionarse, revelando formas quizás más entendibles, más humanas. Las caras de quienes habían sido, antes de caer en lo oscurecido. Emiliano volvió a gritar, su voz resonando con una desesperación que la hacía sentir más viva que nunca. Pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. La luz disminuyó y, con ella, la fuerza de su determinación. Entonces, un frío que provenía de la oscuridad se extendió por el sótano. La mesa, antes cubierta con la tela desgastada, ahora se mostraba en su totalidad. Incontables objetos estaban dispuestos sobre ella, huesos, muelas, una muñeca desgastada y un cuaderno, abierto en una página desvaída. Valeria se acercó un paso, cada vez más intrigada y horrorizada. Las palabras en el cuaderno eran un grito de advertencia: el elegido debe ser sacrificado para proteger a los vivos. Las sombras ahora parecían acercarse a ella, mostrando los rostros sufrientes de aquellos que habían caído en el mismo destino que Emiliano. La conexión se trazaba como una línea delgada entre el pasado y el presente. No puedes dejar que él caiga en esto, murmuró una sombra con voz quebrada, como si hubiera renacido del infierno mismo. La verdad lo consume todo. Valeria sintió que la realidad se desmoronaba. Tenía que decidir, pero las figuras la llamaban con voces de súplica, al mismo tiempo que la risa burlona reverberaba a su alrededor. Emiliano. Vas a estar bien, imploró, pero una ola oscura de pánico la invadió al pensar que podría no ser suficiente. Mientras el caos crecía, un sombrío destello de luz apareció, iluminando una esquina del sótano, donde un umbral revelador emergió, prometiendo una salida o una trampa. El rostro de Mario, aún presente en su mente, se mezclaba con un pálido recuerdo de lo que el amor era antes de la oscuridad. ¿Ves? La culpa también lleva su precio, aullaba la sombra que había tomado su muñeca, tratando de retenerla. Valeria se sintió desgarrada, así de fuerte era su dualidad. Tiré del cuchillo con fuerza y, en un momento de lucidez, miró a través de la penumbra. Los ojos de Emiliano atrapaban su mirada desde lo más profundo del sótano. Mamá, no te detengas, gritó una vez más, y su voz resonó como un trueno entre las sombras. Con determinación renovada, Valeria hizo un movimiento decidido hacia el umbral, el cuchillo brillando en la luz que pronto podría difuminar la realidad que la rodeaba. Pero en su interior sabía que cada paso era una doble jugada. Las sombras a su alrededor comenzaron a levantarse, como olas listas a tragarse. Su decisión. Es demasiado tarde para huir, susurró la figura que más se asemejaba a su madre, con ojos vacíos que reflejaban terror. Valeria sintió el suelo temblar bajo sus pies, y ahí, en ese espacio donde la esperanza se debatía con el miedo, se detuvo un momento a pensar en lo que los sacrificios de amor podían costar. Y con cada latido, la pregunta resonaba en su mente sin respuesta: ¿cuál era el verdadero precio de la verdad? Cuando al fin cruzó el umbral, el suelo se oscureció bajo ella. Entonces, todo se desvaneció en un grito ensordecedor. Valeria sintió que caía. Pero no hacia un lugar, sino hacia la nada misma. El aire pesado la rodeaba, como si cada pulgada de su cuerpo resultara más difícil de mover. La oscuridad la abrazó, cubriéndola completamente. Sin embargo, ya no había sombras burlonas o risas desgarradoras, solo una calma inquietante. Al abrir los ojos, se encontró nuevamente en el sótano, pero algo había cambiado. La luz era más tenue, casi como un susurro, y el ambiente estaba cargado con un espeso frío que le calaba hasta los huesos. Giró la cabeza y vio la mesa de objetos. Aquella muñeca desgastada, ahora sonriendo de una manera siniestra, parecía observarla. Emiliano, gritó, sintiendo cómo su voz se perdía en la penumbra. Un silencio pesado le respondió, y sus dedos se apretaron alrededor del cuchillo, que aún brillaba con una luz fría. Responde, exigió, y su tono se convirtió en un eco de desesperación. Pero solo el silencio la acompañó. Sin embargo, un movimiento extraño captó su atención. Una sombra emergió del rincón, más definida que antes, como si hubiera cobrado vida. Valeria avanzó,
su corazón latiendo con fuerza. ¿Emiliano? La figura se volvió y un rostro familiar, aunque distorsionado, apareció. Era Mario, pero su expresión era diferente. Ya no era el amoroso que conocía, sino una caricatura de sus miedos. Ellos están aquí, murmuró Mario, su voz ronca reverberando en el espacio, como si ecos de otras voces se entrelazaran con la suya. ¿Quiénes? Preguntó Valeria, el sudor frías corriendo por su frente. Allí arriba, donde nunca debes mirar, dijo señalando hacia un punto oscuro que parecía vibrar. El aire tembló, y a medida que ella seguía su dedo, una imagen se formó en su mente, un mundo de sombras, risas burlonas y ojos que la observaban, cada vez más cerca. ¿Qué quieres decir? Valeria sintió que sus piernas temblaban. ¿Cómo puedo salir de aquí? Para escapar, debes ver la verdad. Pero el conocimiento tiene un precio. Tu hijo Mario se detuvo, como si cada palabra le costara más de lo que podía soportar. Él es el sacrificio, Valeria. La única manera de desatar a los demás, no digas eso. La voz de Valeria se alzó, con más fuerza que nunca. No puede ser cierto. Hay otra forma. No puedo dejarlo caer. ¿Qué prefieres? ¿La mentira dulce o el terrible dolor de la verdad? La risa de Mario se desvaneció, reemplazada por un gruñido de desesperación. Ya estamos atrapados en este ciclo eterno. Cada sacrificio renueva la condena. Es la única forma de permanecer. Valeria sentía que la locura la envolvía. Recordó las palabras del cuaderno, la advertencia. ¿Y si no hago nada? ¿Qué les pasará a todos? Serán parte de la oscuridad, eternamente perdidos. Tú decides, gritó Mario, mientras las sombras a su alrededor comenzaron a girar, danzando en un alarde de caos. Un grito lejano hizo eco en la oscuridad, el lamento de Emiliano reverberando en sus oídos. No, no, no. Valeria se cubrió los oídos, pero el sonido se colaba al fondo de su mente. Con un salto de valor, levantó el cuchillo de nuevo, recordando su propósito. Yo no voy a sacrificar a mi hijo. Su voz retumbó en el sótano, decidido a desmantelar la oscuridad que la cercaba. Voy a encontrar una manera de salvarlo. No me detendré. Las sombras se agitaron violentamente, y el frío se volvió aún más intenso. La verdad siempre duele. Recuerda, Valeria, la verdad solo trae muerte. En un instante, el entorno a su alrededor se iluminó y una visión escalofriante se mostró frente a ella. Emiliano, atrapado en un lugar sombrío, sus ojos asustados buscando a su madre. Valeria sintió un desgarrador impulso, no podía permitir que su hijo sufriera por su elección. Con un grito de desafío, empezó a avanzar hacia la imagen, pero el suelo se rompió bajo sus pies, desmoronándose en un abismo oscuro. La risa burlona resonó nuevamente, y el miedo se apoderó de su corazón. Todo tiene un precio, Valeria, susurraron las sombras mientras caía. La caída parecía interminable, la desesperación teñía el aire, y su mente corría al borde de la locura. ¿Qué le esperaba al final de este infernal descenso? En su interior, la esperanza moría lenta y dolorosamente mientras las luces titilaban aún lejos. ¿Podría encontrarse a sí misma al final de esta caída? ¿O se convertiría en otra sombra atrapada en la eternidad? El descenso de Valeria se detuvo abruptamente, como si un colchón de aire invisible la hubiera atrapado. Abrió los ojos nuevamente y se encontró en un pasillo largo y angosto, donde las paredes parecían estar construidas de un material oscuro, casi vivo. Un olor a moho y sufrimiento inundaba su nariz, haciendo que su estómago se revolviera. Intentó levantarse, pero sus piernas flaqueaban. El eco de su grito anterior aún resonaba en sus oídos, y la sensación de que algo la observaba aumentaba el peso en su pecho. La risa burlona de las sombras aún vibraba en el aire, un recordatorio de que la oscuridad la seguía. Emiliano murmuró, casi sin aliento. Debía encontrarlo. La angustia la empujaba hacia adelante. Cada paso que daba resonaba como un golpe de tambor en su mente. Al avanzar, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, estrujándola, como si la oscuridad intentara atraparla de nuevo. A su izquierda, puertas se alineaban, cada una con una inscripción en su superficie, como si cada habitación contuviera un secreto.
El sudor frías manaba de su frente mientras rechazaba la idea de abrir alguna de ellas. En su mente, las palabras de Mario parecían susurrarle. Tú decides era un eco tirano, un recordatorio que la mantenía alerta, que lo peor estaba por venir. Sin embargo, un impulso de fuerza la empujaba a seguir. Deteniéndose frente a la última puerta, sintió una atracción peculiar. La madera era opaca y desgastada, pero tenía una extraña luminosidad que se filtra a través de las grietas. ¿Qué podría haber dentro? Su mano temblorosa se posó sobre la perilla. No lo hagas, resonó una voz entre las sombras. Era un susurro, pero poseía la desesperación de cientos que habían perdido la esperanza. Valeria sintió que la piel se le erizaba. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué quieres de mí? Fue solo un silencio inquietante lo que respondió. La tensión le nublaba el juicio, pero su instinto maternal fue más fuerte. Con un giro decidido, abrió la puerta. La habitación era un laberinto de espejos. Cada espejo reflejaba su imagen, pero en algunas de ellas, Valeria no estaba sola. Emiliano sonreía en una de las superficies, su pequeño y dulce rostro destilando luz. En otro, su figura se distorsionaba, mostrando un niño asustado y suplicante. Mamá. El corazón de Valeria se aceleró. Emiliano, estoy aquí. En un giro abrupto, escuchó un ruido sordo detrás de ella. Las risas burlonas de las sombras resonaron de nuevo, pero esta vez en un tono macabro. Con el miedo acumulándose en su pecho, la mujer se dio la vuelta. Un grupo de figuras sombrías se materializaba en la habitación, sus ojos centelleantes como cuchillos. No puedes alcanzarlo, Valeria. Todo lo que puedes hacer es elegir, dijo otra voz, esta más profunda, más feroz. Sáquenme de aquí, gritó, levantando el cuchillo con ambas manos, su único refugio. Las figuras comenzaron a acercarse, la oscuridad a su alrededor parecía materializarse en sombras amenazantes. De repente, todas las voces comenzaron a superponerse. Es el sacrificio, es la verdad de lo tú. Valeria sintió que la rabia y el miedo tejían una red en su interior. No pienso dejar que me saquen todo. No me llevarán a la locura. Pero mientras sus palabras resonaban, los espejos comenzaron a temblar, revelando visiones de personas que Valeria había conocido, amigos, familiares, y cada uno de ellos tenía un destino trágico. La culpa la invadió. ¿Era eso lo que hacía el conocimiento? ¿Destrozar? Las figuras se lanzaron hacia ella, y la oscuridad se intensificó. Con un grito desgarrador, Valeria rehusó rendirse. Lucharía para encontrar la salida, por su hijo, por ella misma. Pero cuando el aire se volvió espeso y el terror cubrió su visión, sintió una poderosa verdad: el sacrificio podría no ser solo Emiliano. ¿Sería ella quien debía pagar el precio? Los espejos vibraban, cada uno replicando el caos que se desataba en la habitación. Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La sombra de su destino se cernía sobre ella, y se dio cuenta de que su lucha era mucho más que un simple rescate. No puedo ser yo, lloró, casi suplicando a las sombras. No puedo dejar que esto me consuma. Mientras las figuras sombrías se acercaban, Valeria sintió con fuerza el peso del cuchillo en sus manos. La idea de acuchillar la oscuridad le parecía un alivio, pero, al mismo tiempo, una traición hacia el amor que sentía por Emiliano. Las risas, ahora retumbando en su mente, se convirtieron en un murmullo que apelaba a sus peores temores. ¿No quieres el poder de elegir? ¿Prefieres ser solo un peón en este juego? La voz resonó en su interior, una seducción oscura que hacía eco de sus peores miedos. Las figuras se detuvieron, como si leyeran sus pensamientos. Sus ojos brillaban, llenos de un hambre insaciable, como si estuvieran esperando su decisión, listos para devorar su esencia al instante que dudara. Una oleada de dolor invadió su mente, mezclándose con las imágenes flotantes de su pasado. Vio su vida, la risa de Emiliano, las alegrías y las penas, las decisiones que la llevaron a este momento. De repente, todo se volvió claro. Si mi vida tiene que ser el precio, entonces ¿quién recogerá la factura por la deuda de dolor que genera esta oscuridad?
El mundo a su alrededor comenzó a tambalear y los espejos se distorsionaron, reflejando un futuro lleno de agonía. Destruirlos. Destruir todo lo que tengo, pensó, y al instante, la habitación se iluminó, desenfocando a las sombras. En aquel momento, la rabia que la había invadido se transformó en una fuerza pura. No voy a dejar que esto me consuma, gritó, agitando el cuchillo hacia las figuras. No voy a perderme a mí misma ni a él, no seré parte de su juego. En cuanto lo dijo, un estruendo ensordecedor resonó en la habitación. Los espejos comenzaron a romperse uno por uno, su reflejo distorsionado gritando junto con el sonido del cristal astillándose. Las sombras se retorcieron, atrapadas en un torbellino de luz y oscuridad, como si estuvieran siendo consumidas por una tormenta voraz. Valeria, no lo hagas, gritó una de las figuras, su voz cargada de desesperación. Los ojos centelleantes, en su desesperación, comenzaron a nublarse y finalmente se apagaron. Con cada grieta en los espejos, Valeria sentía cómo se rompía la cadena que la ataba a sus mayores miedos. La sala se inundaba de brillantes destellos, y las figuras comenzaron a desvanecerse como humo ante la luz, pero en el clamor de la batalla entre luz y sombra, su mente quedó atrapada. Una imagen amorfa apareció entre los escombros del cristal, y su rostro se hacía cada vez más nítido. Mamá. La voz de Emiliano emergió con fuerza, resonando en sus oídos como un canto de sirena. El brillo de su reflejo era deslumbrante, y una mezcla de angustia y esperanza la envolvió. Emiliano, gritó Valeria, extendiendo el brazo, tratando de alcanzarlo. Sin embargo, la luz pareció desvanecerse y, por un instante, Valeria se quedó paralizada, mirando cómo las sombras, en su desesperación, intentaban regresar a su forma inicial. Tú. Tú eres quien debe elegir ahora, resonó una voz, más clara que las demás. Era el eco de Mario, el receptor de todas las decisiones. La sensación de su presencia le provocó una punzada de dolor. No. No puedo. La desesperación llenó su voz. No puedo elegir entre ellos. En ese instante, los espejos completaron su destrucción y todo se volvió silencio. La habitación se oscureció una vez más, pero ahora el miedo se mezclaba con una vibrante expectativa. Las figuras, aunque desvanecidas, permanecían al acecho en la penumbra, con el pulso acelerado y el cuchillo aún firme en su mano. Valeria comprendió que el verdadero sacrificio no era solo su vida o la de Emiliano. Una pregunta resonaba en su mente, más fuerte que nunca: ¿qué haría ella por amor? ¿Hasta dónde llegaría? ¿Para proteger a su hijo? Pero, en la sombra de su resolución, una nueva voz comenzó a burlarse: ¿y si lo que más amas te lleva a tu propia ruina? La oscuridad se cerró nuevamente alrededor de ella. ¿Lograría tomar la decisión correcta en medio del horror? ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a la oscuridad que había invocado? Las sombras esperando su lazo final, el sacrificio final, el tiempo se detuvo, el aire se volvió frío. ¿Acaso había una salida o solo un eco del sacrificio? Valeria dio un paso hacia adelante, dispuesta a enfrentar su destino, pero, en su corazón, la pregunta permanecía: ¿cuánto estarías dispuesta a perder? La habitación, ahora embargada por un silencio inquietante, parecía absorber cada respiración de Valeria. El eco de las voces, las advertencias llenas de desesperación, reverberaban en su mente como un triste lamento. Dio su primer paso, el suelo crujió tenuemente bajo sus pies, y su mano aún aferraba el cuchillo como un último bastión de esperanza. Esto no puede ser el final, susurró, más para sí misma que para cualquier otra entidad que pudiera escuchar. La oscuridad parecía más palpable que antes, una especie de presencia invasiva que se ceñía en torno a ella, dispuesta a tragarse su esencia. Valeria miró a su alrededor, intentando buscar una pista, una señal de lo que debía hacer. Las sombras, aunque disminuidas, se movían lentamente, como serpientes en la penumbra, sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. A cada instante, embotaban sus pensamientos, como si quisieran jugar con sus temores y deseos más profundos. Emiliano gritó, su voz reverberando en el vacío. El desesperado intento de llamar a su hijo no hizo eco, solo el silencio frío le respondió. Su corazón se encogió. El recuerdo de la sonrisa de Emiliano fluyó en su mente, una luz en medio de la oscuridad. Él era su motivo,
esa chispa que encendía su deseo de luchar. Pero, al mismo tiempo, la voz burlona continuaba, ¿qué estás dispuesta a sacrificar por él? ¿Tu libertad? ¿Tu propia vida? De pronto, la habitación tembló y una figura emergió de la oscuridad. Era un reflejo distorsionado de Emiliano, sus ojos, antes llenos de vida, ahora tenían ese brillo aterrador de los espectros. La voz que salió de esos labios era ronca, cargada de dolor. Madre, ¿por qué no vienes a mí? Mírame, estoy aquí, decía, pero había algo en su tono que hacía que Valeria se detuviera. Esa no era la voz de su hijo, sino un simulacro, un eco desesperado para atraparla en la oscuridad. No, gritó Valeria, balbuceando el lamento en su pecho. Eres una sombra. No te creeré. Las figuras tenebrosas a su alrededor comenzaron a murmurar, sus palabras entrelazadas en un canto de desesperación que retumbaba por la habitación. Nos has debilitado, pero el sacrificio no ha terminado, resonó la voz de Mario, ahora más cercana, como si estuviera a su lado. Una sensación helada corrió por su columna, la presencia del hombre ya no era solo una voz del pasado, se materializaba en sombras alargadas y deforme, inquietantes y seductoras. El amor no es suficiente, Valeria. El amor puede ser la cadena que te atrapa en el más oscuro de los abismos. Valeria se armó de valor, apretando el cuchillo. Sabía que debía enfrentar sus temores. No soy solo amor. Soy también mi fuerza. Déjame ir, gritó, su voz resonando como un trueno en la oscuridad, pero ese mismo momento, las sombras comenzaron a reagrupándose. Su espesor aumentaba, la presión en la habitación se intensificaba. Siluetas distorsionadas emergían del vacío, amalgamándose en un ciclo de retorcimiento, gritos y risas burlonas que llenaban el aire. Esto no es un juego, decía una voz, temblando entre las sombras. La habitación temblaba, el pasado y el presente colisionaban en una ola de terror que la rodeaba. Tu sangre es la última carta que tenemos, Valeria. Cada decisión tiene un precio. La presión aumentó vertiginosamente. Valeria sentía que se ahogaba, atrapada entre las voces de aquellos a quienes había amado y la oscuridad que amenazaba con devorarla. ¿Qué haría? En su interior, la pregunta seguía latente, como un canto reiterativo, ¿qué estarías dispuesta a perder? Con el corazón palpitante y las sombras al acecho, un desafío se precisaba ante ella, debía elegir. Pero en el fondo, sabía que la elección podría llevarla a un camino sin retorno. La verdad era más aterradora que los ecos que la rodeaban, y en ese momento, un pensamiento atravesó su mente como un rayo. ¿Qué tal si, al final, el verdadero sacrificio es perderlo todo por un amor que jamás podrá ser correspondido? Entonces, una luz destelló en su interior, un destello que contrarrestaba la oscuridad. ¿Sería suficiente para salvar todo lo que amaba, o se convertiría en su mayor condena? La decisión estaba cerca, y el tiempo se agotaba. Valeria sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, como si ese pequeño destello de luz dentro de ella buscara hacerse más fuerte. Pero la oscuridad, en respuesta, aplastaba su voluntad, envolviéndola en una niebla gris que trataba de robarle el aliento. La habitación se convirtió en un vórtice de sombras, una danza macabra de figuras retorcidas y susurros que hablaban su nombre, entrelazados en un coro escalofriante. El cuchillo temblaba en su mano. ¿Qué harás, Valeria? ¿Rendirte? ¿Afrontar el sacrificio? La voz de Mario resonó en su mente, fragmentos de diálogos pasados que ahora la acorralaban, cargados de un peso que se sentía irreparable. Cada palabra parecía destilar un veneno en su pecho. Quiero a mi hijo, gritó, su voz firme pero quebrada. Él es lo único que me importa. Las sombras se detuvieron, como si su declaración tuviera un poder inesperado. El aire se calmó por un instante, pero el aliento de la oscuridad seguía fluyendo, desbordando ansias de consumirla. ¿De verdad? ¿No será solo otra ilusión? Las risas burlonas se intensificaron, los ecos absorbiendo el sonido de su grito, convirtiendo su desesperación en burla. En ese momento Valeria supo que al enfrentarse a lo que más temía también enfrentaba las verdades que había tratado de ocultar. Las siluetas comenzaron a acercarse, y en una fracción de segundo, todo cambió.
Las sombras se convirtieron en figuras conocidas, imágenes distorsionadas de aquellos a quienes había perdido, su madre, sus amigos, y, por supuesto, Emiliano. Todos clamaban por su atención, pero la predilección en sus ojos había sido reemplazada por un hielo que aterraba. ¿Por qué te aferras a ellos?, dijo la figura de Emiliano, su voz una mezcla de amor y horror. Tu amor no puede salvarnos en este lugar, solo deseas escapar. Las críticas lo acompañaron, risas, lamentos y contar de cuentas regresivas que la envolvían en una trampa de miedo visceral. No lo estoy deseando, suplicó Valeria, solo quiero salvarte. Eran palabras vacías, y lo sabía. En el fondo, el miedo apretaba su pecho, la certeza de que el amor no podía salvarlos. Las sombras daban un paso adelante y la sala comenzó a vibrar con la energía oscura que pululaba en el aire. Si deseas salvar a Emiliano, dijo una voz serpenteante que la envolvía, debes enfrentarte a lo que realmente eres. Escoge de qué lado deseas estar. Valeria cerró los ojos, dejando que la oscuridad la envolviera, permitiendo que su cuerpo se sintiera liviano, como si finalmente estuviera desprendiéndose de sus cintas de cautiverio. Respiró hondo, sintiendo el frío abrumador del horror y la incertidumbre, pero también la luz inquebrantable que todavía brillaba en su interior. No me detendré. El amor que siento por él me dará fuerza, proclamó, consumiendo la frágil esperanza que la guiaba. Las figuras comenzaron a transformarse, deslizándose más cerca, anhelantes, casi como si supieran la verdad oculta detrás de su resistencia. Valeria, Valeria, susurraron en un murmullo casi íntimo, ¿qué estás dispuesta a perder para salvarlo? Y entonces, la habitación estalló en caos. La luz que había brotado dentro de ella comenzó a hacer frente a la oscuridad macabra que la rodeaba, luchando por su vida, por su hijo. Pero la sombra a la que se enfrentaban no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. De pronto, los ecos de sus seres queridos se mezclaron, las risas y llantos formando un torbellino de emociones irritantes que la empujaban al borde de la locura. Decídete, resonó una voz, y Valeria sintió el filo del cuchillo en su mano temblando, dispuesto a conectar con la verdad de su elección. Las sombras la rodeaban, gruesas y voraces, y la habitación parecía retumbar, clamando por una respuesta. ¿Qué pasaría si su sacrificio significara perderse a sí misma por completo? Valeria se sintió al borde del abismo, su luz interna luchando, desafiando a las sombras a devorarla. No he venido a rendirme, murmuró, el sudor frío deslizándose por su frente. Resistiré hasta el final. Y cuando estaba a punto de hacer frente a su destino, una risa profunda y resonante estalló en el aire, seguido por una voz que dejaba un sentimiento de fatalidad. Entonces, prepárate. La oscuridad no perdona y pronto descubrirás que es perderlo todo. El aire se convirtió en hielo, y Valeria sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La incertidumbre y el terror volvían a su mente como el eco de una advertencia escalofriante. En ese instante, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. El silencio se volvió abrumador, como una manta pesada que cubría el espacio. Valeria estaba al borde de la locura, pero dentro de este caos, había una chispa de claridad que la empujaba hacia adelante. Había luchado demasiado y había perdido tanto que no podía rendirse ahora. Emiliano, volvió a gritar, su voz resonando en el vacío. Cada intento de llamar a su hijo se convirtió en una súplica desesperada. Las sombras parecían acercarse más, pero su corazón latía con fuerza por la conexión que aún mantenía con su pequeño. Nunca permitiría que lo capturaran. Con cada instante que pasaba, la oscuridad intentaba devorarla, intentando confundirla, aplacando su voluntad. Pero Valeria no estaba dispuesta a ceder. Sin pensarlo dos veces, levantó el cuchillo, la hoja refractando las escasas luces que aún había. Nunca seré parte de esto. De repente, una figura emergió entre las sombras. Era Emiliano, pero no el niño dulce y lleno de vida que ella conocía. Su rostro era una máscara de terror y tristeza. Madre, sálvame. No me dejes aquí. Clamó con una voz desgarradora. Esa súplica atravesó el corazón de Valeria como un rayo, obligándola a enfrentar la cruda realidad. Voy a salvarte, hijo. Nunca te dejaré caer en la oscuridad, jamás. Su grito resonó en todo el espacio. Sintió una ola de energía fluir a través de ella,
como si cada palabra la armara, cada latido de su corazón la llenara de luz. Las figuras que antes habían estado a su alrededor comenzaron a reprimirse al escuchar la determinación en su voz. La luz interna que había despertado en su pecho iluminó las sombras, haciéndolas retroceder. Sin embargo, la batalla no había hecho más que comenzar. ¿Qué estarías dispuesta a sacrificar para salvar a tu hijo, Valeria?, preguntó Mario, su figura emergiendo de la oscuridad como un espectro. ¿Serás capaz de enfrentar la verdad que temes tanto? Su voz resonaba con un eco ominoso que elevado la tensión a niveles insoportables. Valeria sintió la presión de la pregunta en su pecho. No pienses que voy a perderme. He sufrido demasiado. Te he perdido a ti, a Emiliano, no puedo perder mi esencia. Las sombras se acercaban, llenando el aire con susurros escalofriantes. Lo que amas puede ser lo que te destruya. Las risas resonaban, burlándose de sus miedos más profundos, intentando destrozar su determinación. Pero reuniendo todas sus fuerzas, Valeria se dirigió hacia la luz en su interior. Mi amor no me debilitará. Me fortalecerá, gritó y avanzó hacia el núcleo de la tormenta oscura. Las sombras intentaron atraparla, pero su esencia se iluminaba con cada paso, cada movimiento una declaración de resistencia. Finalmente, como una explosión de energía brillante, la oscuridad se dispersó por un momento y Valeria vio a Emiliano, atrapado en una esfera de sombras. «Mamá», gritó. La visión de su hijo atrapado, sus ojos llenos de miedo, hizo que el dolor atravesara su corazón como un puñal. Con un grito desgarrador, Valeria se lanzó hacia la esfera. El cuchillo en su mano brillaba intensamente y, en un acto de desesperación, lo clavó en la oscuridad que rodeaba a Emiliano. Al hacer esto, una onda de luz se expandió, sacudiendo las sombras y revelando las almas atrapadas que habían sido engañadas por la oscuridad. «Está bien, cariño. Vamos, sal de ahí», susurró Valeria, extendiendo su mano hacia su hijo. La luz del cuchillo atravesó la esfera, rompiendo la prisión y liberando a Emiliano. La oscuridad comenzó a desvanecerse en fragmentos de humo, dejando detrás a las almas perdidas contemplando su libertad. «Mamá». Emiliano corrió hacia ella, sus brazos envolviéndola en un abrazo apretado. «Te encontré, siempre estaré aquí, hijo. Nunca más te dejaré», dijo Valeria, sintiendo cómo la fuerza de su amor comenzaba a desmantelar las sombras que quedaban. Pero detrás de ellos, la sombra de Mario continuaba acechando, aún ansiosa por llevarse a ambos al abismo. «Tu sacrificio no será en vano». Valeria decidió que no podía dejar que la oscuridad triunfara nuevamente. Levantó el cuchillo por última vez, enfrentándose a Mario, a la sombra que había causado tanto dolor. «Tú no controlas mi vida, ni la de mi hijo». A medida que la luz iluminó la habitación, un grito desgarrador resonó y la figura de Mario comenzó a desvanecerse. La oscuridad se desmoronaba alrededor de ellos, como si la luz de su amor hubiera enterrado todo vestigio de terror. «Es hora de que esto termine». Valeria dio un paso adelante, sintiendo que su propósito se hacía más fuerte con cada latido. La risa burlona se convirtió en gritos de desesperación. Con un giro del cuchillo, el espacio estalló en fragmentos de luz, tomando consigo las sombras y su agonía. «Adiós, oscuridad», murmuró Valeria mientras la luz la envolvía completamente junto a Emiliano. Un soplo de esperanza recorrido sus corazones. «Estamos libres», y en ese instante, la sala se llenó de una calma profunda. La angustia desapareció. Aunque la oscuridad había intentado devorarlas, Valeria había vencido. Había tomado el camino más duro, pero al final había encontrado la luz que siempre había estado dentro de ella. Valeria y Emiliano se encontraron de pie, sin sombras acechando, solo con el recuerdo de lo que habían vencido. Se tomaron de la mano y salieron juntos del sótano, con la certeza de que no volverían a permitir que su luz se apagara. Mientras cerraban la puerta tras de ellos, un nuevo amanecer comenzaba a asomarse, la oscuridad había fracasado, y la historia del barrio comenzaba a escribirse de nuevo, iluminada por la luz del amor verdadero. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para que podamos alimentar el algoritmo y seguir juntos en esta aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final.
Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar a este canal y seguir construyendo esta comunidad increíble.